THM News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días, David, un gusto enorme. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo está la temperatura allá en el DF? Gracias a Dios, muy bien. La Ciudad de México. Bien, pues estoy en Monterrey, David. Sí. Igualmente, David, yo estoy en Monterrey. Ah, perfecto. Perfecto. Para que sepan, yo estoy en Monterrey y bueno, traigo una reunión a las 11, entonces, ¿les parece que más o menos 10:37 le demos de aquí hasta las 10:37? Excelente. Memo tiene algunas preguntas ya preparadas. A ver, Memo, comenzamos. Adelante. Ingeniero, ¿qué tal? Un gusto saludarle como siempre, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Un gusto enorme estar en Grillito de Mérida. Gracias, ingeniero. Bueno, primero que nada, rápidamente, ingeniero, no todo el auditorio tiene claro este asunto de los antecedentes, qué es Frena y sus antecedentes. Sabemos que usted es una figura polarizante. Gilberto Lozano es un hombre que ha sido empresario, directivo de alto nivel de empresas. Usted ha sido en algún momento funcionario público, ¿verdad? Es una persona que ha tenido actividades académicas, fue dirigente o integrante del Consejo Nacional Ciudadano, actualmente es integrante de Frena, ¿sí? Que Frena es el organismo ciudadano más importante que se opone al gobierno en sus despropósitos. Bien, ingeniero, denos un panorama sucinto de lo que es Frena, de sus objetivos, por favor. Con todo gusto. Brevemente te comento que mi vida como profesional, y debo decirle a todos los que escuchan a Grillito Mérida, pues la verdad es que yo fui obrero, saqué mi carrera con una beca, préstamo, y mi labor como funcionario público no duró más de 4 meses. Es importante mencionarlo para que no quede la idea de que parte de mi vida he sido servidor público, en lo absoluto. De mis 34 años profesionales de trabajo, pues básicamente fueron 3 meses, 4 meses exactamente, los que yo estuve como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, apostando a un gobierno nuevo, que por cierto yo no voté por él, no había votado yo por nadie en ese momento, yo no pertenezco a ningún partido, y yo en ese momento confirmé algo que tenía en la cabeza junto con muchos mexicanos, que el problema de fondo de los mexicanos es organizarnos, es tener una ciudadanía fuerte, exigente, y más que estar cambiando servidores públicos, es que el servidor público que esté de diputado, de alcalde, de mandatario estatal, etcétera, sepa que se va a topar con la gente que trabaja, que paga impuestos y que por lo tanto manda. Efectivamente, el discurso fue polarizante al principio porque mucha gente creía que nos habíamos sacado de la manga esto de que el poder dimana del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder, no los políticos. Tan es así que el artículo 39 de la Constitución era totalmente desconocido. Nos acusaban de radicales, agresivos, irreverentes, porque decíamos que el jefe del mandatario nacional, en aquellas épocas Calderón, después Peña Nieto, pues ¿cómo que tú te sientes el jefe de ellos? Claro, nosotros con nuestro trabajo pagamos su sueldo, y la Constitución mexicana es muy clara desde 1917 y mucho antes, que mencionaba que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno si no le está dando servicio que requiere. Entonces yo en el 2009 inicié una campaña desde la trinchera ciudadana. Es decir, nosotros no queremos ser servidores públicos. Nosotros no andamos buscando chamba en el gobierno. Lo que queremos es que si pagamos impuestos,
estén bien usados y se cumplan los servicios para los que contratamos a los servidores públicos. Ahí nace lo que se llamó Congreso Nacional Ciudadano. Fuimos creciendo en México, haciendo juicios ciudadanos, reclamando, denunciando. El antecedente es que nosotros denunciamos a Enrique Peña Nieto en la Corte Internacional Penal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. En su momento también fuimos muy duros con Felipe Calderón y Margarita Zavala por haber solapado a parte de su familia con aquella tragedia de la guardería ABC, que fue terrible. Entonces, lo nuestro no es ninguna filia o fobia hacia los partidos políticos. Para nosotros los partidos políticos son sindicatos de servidores públicos y el jefe somos nosotros. El mandante constitucional somos nosotros. El que dice para dónde debe ir el rumbo de México no es ningún reyesuelo ni ningún grupo de diputados. Somos el pueblo, pero si no estamos organizados, si no conocemos nuestros derechos y obligaciones, no avanzamos. Entonces, en abril 3 del año pasado, lógicamente, pues a lo largo del tiempo convivimos con muchos colectivos y sabíamos el peligro que representaba el pensamiento, la ideología y la forma de ser de esta persona que llegó al poder como presidente de México. Una persona impreparada, con un historial realmente de porro, que ha vivido del sistema 40 años, que había altas sospechas de qué comía, y ahora sabemos ahora sí de dónde salió la campaña. Lógicamente estaba metido el crimen organizado y políticos que le zorrajaban dinero ilegalmente a la campaña. Digo, esto ya está demostrado. Entonces, en abril 3 del año pasado, López dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo. Y en ese momento muchos mexicanos estábamos conscientes del terrible caos que estaba ocurriendo en Italia, en España, en Europa, en Asia, con motivo del coronavirus. Y dijimos, oye, no podemos soportar este loco. Este señor lo único que nos va a llevar es a la muerte, a la ineficiencia, a la total ineptitud, a llevar un rumbo del país que nos confirma que su pensamiento es un pensamiento malévolo y perverso y que está por encima del interés de los ciudadanos, su interés de poder y político. Ahí nace Frena. Frena es completamente apartidista, Frena no tiene oficinas, Frena no tiene chequera, Frena es una red ciudadana donde los mexicanos hombro con hombro decimos vamos a hacer letra viva el artículo 39 constitucional. En todo momento tenemos el derecho de quitar al servidor público como este que nos ha mentido, nos ha traicionado, le manda más dinero a Cuba y a Venezuela que lo que ayuda a los niños con cáncer, está más orientado a los estadios de béisbol, tenemos verdaderamente, el crimen organizado está risa y risa con los abrazos, en un récord demencial, catastrófico de cuestiones de homicidios dolosos, una economía que ha caído, 12 millones más de pobres, y el señor sueña con una Venezuela del Norte, sueña con ser Cuba. Él homenajea a Cuba, felicita a Cuba, después de 62 años de miseria, de una dictadura, y primero te recibe al ministro de Asesinatos Internos de Venezuela en el castillo de Chapultepec y le tira a los gringos al puro estilo de Fidel Castro y Hugo Chávez. Entonces sabemos que estamos enfrente de un monstruo que tiene muchas ramificaciones y hoy Frena une a 7 millones de mexicanos más los que nos sumemos para quitar a López Obrador. Así de claro. Esa es la conversación arriba de la mesa, quitar a López. Y por eso haremos uso del instrumento ciudadano de la revocación de mandato en marzo y estamos hoy completamente con esa prioridad, dado que no lo pudimos sacar el año pasado, que hicimos movimientos de presentarnos en cualquier lugar donde estuviera López, tomamos el Zócalo, hemos presentado 3 denuncias penales contra López, la liberación del Chapito, la entrada de 1.100.000 inmigrantes en forma misericordia,
el asunto, etcétera, derechos humanos, en fin. Hoy lo que vemos es que la gente no puede apostar exclusivamente a las urnas electorales, sino que tenemos que ser ciudadanos de 365 días y ese es el objetivo de Frena. Bien, permítame, ingeniero, en ese contexto, si estamos hablando de Frena, perdón. Permítame, ingeniero, Memo, por favor. Mis dos preguntas las voy a hacer en una sola. ¿Cuál es la postura de Frena en relación a la consulta popular del próximo domingo y su opinión como dirigente al inminente retorno a clases en el decretado por el presidente AMLO? Esas dos preguntas en una sola. Para nosotros sí. Por favor, me voy directo para tratar de responder el máximo de preguntas que podamos. La consulta es una farsa, es una payasada. Somos el hazmerreír mundial. Nos han llamado de todo. The Economist llama de que es una cantinfleada, recordando aquel cómico tan popular mexicano. La Human Rights Watch, esta organización internacional, dice que es un circo. Y es que la verdad es que la ley no se consulta, se aplica. Hay delitos de parte de algún expresidente, exsecretario o lo que sea, mételos a la cárcel, se acabó. Esto no es para jugar con el pueblo dándole a tole con el dedo. La postura de Frena es muy clara. Lo que se va a hacer el próximo domingo es un censo de los idiotas de México. Vamos a poder saber cuántos imbéciles hay en México, porque es la gente que va a participar de esa consulta, que no es más que una bitácora para saber de qué tamaño es Pendejistán. O sea, Pendejistán es la tierra de la gente, como decía un paisano mío del Partido Universal de Pendejos, en donde vamos a saber de qué tamaño es el universo de idiotas que tiene México, que tragan a tole con el dedo y que participan de un circo que no tiene ningún sentido jurídico, en el que vemos sometida a la Suprema Corte de Justicia. En el tema número 2, sabemos que López ofrece, a mi modo de ver, casi en sacrificio a los niños mexicanos. Él no es nadie, absolutamente nadie, para regir el destino del nivel de riesgo o peligro que tengan los niños a la hora que los quiera regresar a como dé lugar. Él dice, llueva, trueno y relampaguee, que vayan y puedan capturar un virus o una bacteria. Bien, aquí esto es una decisión técnica sanitaria. Y en ese sentido son los expertos, donde no está López-Gatell en ese grupo, de verdaderos exsecretarios de salud mexicanos, que viendo la información de contraste de lo que ocurre en Estados Unidos, los niveles de ritmo de vacunación, la situación en Europa, fueran los que dieran su punto de vista. Y no porque López esté enojado, porque el Chocoflán, que es su hijo más pequeño, que no sabemos si es su hijo, él le llama hijo, pues no lo quiera ver con un celular y que lo quiera mandar a la escuela. López para nosotros es un servidor público nefasto, inepto, verdaderamente impreparado y con una psicosis que raya en esquizofrenia, paranoia y sin duda narcisismo. Él es un psicópata y tenemos que estar conscientes de que lo único que se puede esperar de la boca de López son mentiras y grandes riesgos para la población mexicana. Memo, tú sigues. Gracias, sí. David. Adelante, Guillermo. Sí, ingeniero, yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted respecto del coqueteo que está teniendo Morena con el PRI y la posibilidad de que esta situación resquebraje la unidad tan frágil que al momento ha mostrado el bloque opositor, ¿no? El llamado Sí por México? Y pedirle también, ingeniero, ¿cuál es la postura que tiene Frena, verdad, en relación a lo que es la revocación de mandato? ¿Cómo va a operar Frena esta iniciativa ciudadana, verdad? ¿En qué se va a apoyar? ¿En qué términos? Y además,
¿qué espera Frena conseguir a partir de esto? Y si fracasara esta iniciativa, que es una posibilidad en lo humano, ingeniero, ¿cuál es el siguiente plan? ¿Cuál es el plan B? Correcto. Muy buenas preguntas las que me han hecho, la verdad, muy precisas. Miren, número uno, Frena tiene fuertes sospechas de todos los partidos políticos. En ese sentido, por eso nunca nos vieron hablar abiertamente de una alianza con los partidos opositores. En general, los partidos políticos de México, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, tenemos muchas cosas por qué sospechar de ellos, porque han sido parte del sistema podrido, porque tienen cola que les pisen y una carpeta de averiguación contra García Cabeza de Vaca o Alito Moreno se puede convertir en una frase que nos dejó aquel chino, copelas o cuello. Entonces, poder poner los huevos en la canasta de los partidos, cuidado. Evidentemente, López, a la hora que pierde la mayoría calificada, estamos atentos a todos los diputados 224 que van a tomar posesión por parte de la oposición y les estamos haciendo en Frena una vigilancia personal, porque no duden que de aquí al 1 de septiembre algunos chaqueteen y se conviertan en Morena a cambio de dinero, a cambio de una acusación, a cambio de una carpeta de averiguación, que es a lo que se ha dedicado la policía del fiscal Alejandro Gertz Manero. Realmente una policía política para tener agarrados del cuello a los diputados de oposición, entre comillas. Nosotros vamos a aprovechar lo que podamos como Frena, pero tampoco nos vamos a firmar un cheque en blanco porque se llamen partidos de oposición, porque ya sabemos cómo se las gastan. O sea, no podemos confiar ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD. Pues el PRD firmó la agenda del Foro de Sao Paulo, por favor. El PRI pues ya nos llevó a la destrucción con Peña Nieto y a que siento que el verdadero responsable de que López esté en el poder es Peña Nieto y sus secuaces, que firmaron un pacto de impunidad y que no se le toca con el pétalo de una rosa. En fin, vamos a crear alianzas, vamos a crear puentes, pero nunca vamos a firmar convenios con partidos políticos. O sea, el mandante no se puede mezclar con el mandatario. Ellos son servidores públicos, hay que exigirles, fiscalizarlos, auditarlos y decirles por dónde se vayan. En ese sentido, Frena tiene muy claro su posicionamiento de que cuando nació, sí por México y va por México y abrazos y se abrazó el PRI con el PAN y con el PRD, está bien. No le faltamos el respeto a esa acción, pero siempre con la antena bien levantada de que son traidores por su DNA, que son un Alito Moreno te puede voltear de repente la cara y resulta que se forma Primor, como ha ocurrido. Igual el PAN de repente que hace una condescendencia y le suelta ahí un lugar a Morena. Entonces hay que tener cuidado. Frena va por la revocación de mandato. Y te voy a decir algo, compañeros, y a toda la audiencia de Yucatán y de toda la zona que ve Grillito Mérida. La verdad es que si no logramos las 3 millones de firmas, esto se acabó, sálvese quien pueda. ¿A qué me refiero? Recuérdese que la revocación de mandato tiene 2 pasos y lo voy a usar como analogía el box. Primero hay que dar el peso en la báscula y ya cuando das el peso en la báscula, ahora sí te puedes subir al ring. ¿Cuándo es la pelea? Marzo del próximo año. ¿Cuándo es el peso en la báscula? De aquí a diciembre 15. ¿Cómo puedes dar el peso para ir a la pelea? Con el 3% de la lista nominal, que son 2.7 millones de mexicanos, que digan que quieren la consulta. No que si están a favor o en contra de López, no, que estamos a favor de que este instrumento ciudadano sea real. Pero ese 3% se tiene que lograr al menos en 17 estados. De nada sirve que tenga el 100% de la gente de Nuevo León o de Chihuahua,
diciendo vamos si no completamos al menos 17 estados. Segundo, que haya verdaderamente, perdón, un segundito. Interesantísimo. Total, ahorita le vamos a pedir por motivos de su tiempo un mensaje final al ingeniero Gilberto Lozano. Memo, ¿cómo estás viendo esto? Bien, David, yo creo que solamente hay que preguntarle a Gilberto qué va a hacer ante la demanda. Una disculpa, miren. No se Entonces, preocupe. primer candado, el 3%, 2.7 millones de firmas, credenciales de elector, etcétera, etcétera. Segundo candado, que 17 estados al menos consigan el 3%. Tercer candado, que la nueva Cámara de Diputados sí se hace guaje, porque empezamos a ver que López tiene miedo. Él, cuando lanzó la iniciativa de la revocación de mandato, estaba en su cima, fue en el 2019, pero ahorita ha visto que le ha salido todo mal y empezamos a observar que, a pesar de la promesa de que en 6 meses había una ley secundaria para la revocación, ha pasado todo el 2020, todo el 2021 y no ha sucedido. Entonces, tenemos que haber una ley secundaria. Y cuarto candado, tiene que haber un dinero etiquetado para la consulta, porque Lorenzo Córdoba y el INE no nos pueden salir con que no hay dinero. Entonces, estamos empujando los 4. Como les digo, hay 80 la Comisión de Vigilancia de Diputados. Estamos empujando evidentemente el tema de tener un cabildeo con el INE para que solicite los 1,000 o 1,500 millones de pesos para poner las urnas en marzo. Bien, una vez que logremos eso, podemos ir en marzo a la pelea. Es decir, en la báscula ya dimos el peso. ¿Qué significa ganar la pelea? Que vaya 40% de los mexicanos a las urnas en marzo y que haya la mitad más 1 a favor de que López se largue. Ese es lo que busca Frena. ¿Cuánto es el 40% de la lista nominal? 37 millones de mexicanos. Oye, Gilberto, ¿eso es mucho o es poco? Pues mira, el 6 de junio fueron a votar 49 millones. O sea que nos podemos dar el lujo de que vayan 12 millones menos en marzo y que logremos la mitad más 1. La verdad es que si primero no vencemos los candados, vamos a tener dictadura para el 2024. Me parece de lo más ingenuo e iluso pensar que México podemos salvarlo en el 2024, porque López en 3 años va a consolidar la Guardia Bolivariana y toda la agenda del Foro de Sao Paulo, que va a acabar con nuestro país. El 2024, para mí, es una misa, ya estamos muertos, es un sepelio. Hay que entrarle ya en este momento. Ahora, ¿qué pasa si no ganamos? El plan B se llama sálvese quien pueda. Ingeniero, yo quiero hacerle una pregunta. Hay una demanda contra usted a instancias de uno de los paleros del gobierno federal que se autonombra reportero. Gilberto Lozano, ¿cómo se va a defender? ¿Está dispuesto a ir a la cárcel? Y le pediríamos un mensaje final. Con todo gusto. Mira, la primera, efectivamente, este señor no tenía antecedentes de periodista, tiene antecedentes penales. Él trabajó en la burocracia de Tláhuac cuando estaba el PRD y lo manejaba López Obrador. Y el hombre no es licenciado en comunicación, no es licenciado en periodismo y, por lo que hemos detectado, ni siquiera participa en alguna asociación de periodistas o reporteros. En fin, ese no es el asunto. El asunto es que el tema lo tomó Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y López Obrador. Entonces están utilizando el delito de amenazas, porque dije que iba a pagar caro por lo que había dicho en una mañanera,
porque lo íbamos a denunciar, Y bueno, creemos que el asunto es simplemente para darle un golpe a Frena, se convierte en un citatorio a una audiencia de imputación en medio de la que estoy en este momento, audiencia de imputación. Lógicamente no puedo dar detalles del procedimiento, pero Frena decidió apoyarme para contratar al despacho penal más experimentado y exitoso en este tipo de materias contra gobiernos estatales, o en este caso es contra el presidente. O sea, la lucha es de David contra Goliat. Entonces, ¿qué tan largo va a ser este proceso? Sentimos que legalmente, que nos estamos allegando la carpeta de investigación, no hay elementos. Sin embargo, la truculencia de que este reportero, junto con la fiscal que trabaja en la Fiscalía General de la República, doy sus nombres, Hans Salazar y la Janet Rodríguez, ya habían hecho también una denuncia penal contra otro reportero de la Crónica. O sea, esto no es nada nuevo, es un patrón de conducta de acallar las voces. ¿Qué pasó con este periodista de la Crónica? Que está en medio del proceso penal y que él lo que hizo fue hacer una investigación, un periodismo de investigación de la corrupción en Sembrando Vidas. Encontró en su reportaje que muchos de los ninis que cobran son inventados y que hay unos nodos para ese dinero robárselo. Entonces fue atacado por este reportero, se hicieron casi de golpes saliendo de la mañanera y se convirtió en una denuncia igual a la que tiene Frena hoy, porque es la forma en que trabaja la agenda bolivariana. O sea, Francisco Arias, que es el principal asesor de López, embajador de Venezuela en México, la forma en que te atacan es primero denunciándote, persiguiéndote legalmente. Te inventan delitos, te siembran delitos, te desacreditan, te descalifican y bueno, van tomando posturas más difíciles, más complicadas. Ellos saben que si le pegan al fundador de Frena, lógicamente es muy sintomático y evidente, Guillermo, David y a toda la gente que nos escucha, que es cuando lanzamos la campaña de que íbamos a ir con toda la revocación de mandato, a la semana se hace un acuerdo en 3 días, Imagínense, ni con el Chapito, ni con Emilio Lozoya, no, convierten un acuerdo de la Fiscalía General de la República con el Poder Judicial, en este caso con el Poder Judicial de la Federación, y lo generan un citatorio en 3 días, el pasado 22 de julio. Audiencia que está ahorita en proceso, porque no se hace en un solo día, de imputación se llama, es la primera etapa en el sistema acusatorio penal nuevo, y yo les quiero decir a mis amigos si ellos pensaban que yo no voy a Chihuahua la próxima semana, la siguiente a Querétaro, la siguiente a Aguascalientes, la siguiente a Baja California, no me van a detener. Y para eso ahorita el Consejo Rector Nacional de Frena, que formamos 73 mexicanos, me está brindando su apoyo de que si nosotros en este momento nos rendimos, ya perdimos el país. No perdimos a Gilberto, no es Frena, es el país. O sea, quiere decir que ya nos dobló la dictadura, ya nos hizo hincarnos y vamos a seguir luchando. Muchas gracias, ingeniero. Es muy expresiva todas sus palabras y realmente las valoramos en lo que representan para cada ciudadano mexicano. Es una lucha bastante fuerte, bastante difícil. Es luchar como David y Goliat, como usted bien ha dicho. Lo único que le deseamos es que esté muy atento de los movimientos que hacen ellos, porque esto no están jugando. Y pues a nuestro amigo Memo, Guillermo, realmente algo más pendiente, Memo, porque el ingeniero, pues como puntualmente digo, a las 10:37 ya tenía que retirarse. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, David, apreciado David.
Y Guillermo, si hay algo más. Agradecerle nada más, ingeniero. Usted sabe que siempre estamos en contacto. Es para un servidor un gusto poder contribuir con México, poder colaborar con todos los mexicanos que estamos tratando de hacer algo para tener una mejor patria. Muchas gracias por haber estado con nosotros y siempre a sus órdenes, ingeniero. Muchísimas gracias, Guillermo, David, y a toda la audiencia. Un saludo verdaderamente muy hermanado, porque Yucatán está empezando a crecer en frena, y bueno, en general en todo el país. Y si estamos luchando es porque sentimos esperanza. No quisiera que se quedara un mensaje de que a la hora que estamos peleando contra un monstruo sucio, perverso, casi yo podría decir demoníaco en algunos casos, nos vamos a rendir. Creemos que el bien al final va a triunfar. Esta es una lucha del bien contra el mal, y un servidor que no tiene antecedentes penales y no tengo ni siquiera una infracción de tránsito en los últimos 30 años, pues me voy a convertir un poco en ejemplo de lo que es capaz de hacer una dictadura. Así es que muchas gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Muchas gracias. Hasta luego. THM News, Agencia de Noticias, presenta.